por esas maravillas, que valga la redundancia, maravillas maravillosas que el Señor hace en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Amén. Bueno, en esta mañana Dios me ha instado, puedo decir que el Espíritu Santo me ha instado a tocar un tema que quizás es necesario para nosotros hoy, para nuestra vida, para nuestro ser. Y quiero que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, o la epístola de los Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14. Mientras usted busca en su Biblia Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, aunque el siervo del Señor ha orado ya, quiero hacer una oración en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, porque hemos cantado, hemos adorado, hemos tocado instrumentos, hemos dispuesto nuestros corazones, Señor, para rendirte tributo de alabanza, de adoración, de exaltación, de cántico, Dios, reconociendo que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres nuestro pastor, que Tú eres nuestro ayudador, que Tú eres digno de toda alabanza y de adoración, Padre. Por eso, Dios, en esta hora quiero darte gracias por ello, por cada uno de los que cantaron, Señor, por tu iglesia detrás de cámaras, Señor, que adoramos, que glorificamos tu nombre, siendo esos incensarios donde hoy se está quemando y se quemó ofrenda de olor grato delante de tu presencia por medio de la oración, por medio del fruto de labios que hemos traído delante de ti, Señor. Ahora, Padre, te pido de una manera especial que en tu gracia, que en tu amor, que en tu bondad, Señor, nos permitas, amado mío, entender, comprender, recibir tu palabra en nuestro corazón, Padre. Hoy queremos, Señor, que nos guíes, que nos muestres, que nos ilumines. Oh amado Espíritu Santo, en esta mañana vamos a hablar de ti, vamos a hablar de la persona tuya, Espíritu Santo, de la obra que tú haces en favor de los que creen, de los que confiesan que Jesucristo es el Señor. Padre, toma control de mi boca, de mi mente, de mi intelecto, Señor, de lo que de oídas he oído, de lo que he escudriñado, Padre, sea gobernado por ti, Espíritu Santo de Dios, para que haya una edificación, para que haya una exhortación, para que haya una consolación a través de tu palabra. Padre, dame tu gracia, Señor. Te lo imploro, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la escritura de una vez, el tiempo ha pasado. Vamos a Efesios capítulo 1. Verso 13 y 14, donde nos dice la escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amada iglesia, en esta mañana he titulado esta disertación: somos sellados y llenos del Espíritu Santo. Somos sellados y llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Por gracia, por la gracia divina. Miramos algo importante, que el apóstol Pablo empieza con una saturación en el capítulo 1, verso 1, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo comenzó escribiendo esta carta o esta epístola a la iglesia de Éfeso, pero también trae una referencia a nosotros hoy,
¿Sabe por qué? Porque el sello del Espíritu Santo es el evento único e irrevocable. Es un evento que sucede, como comienza el verso 13 diciendo: en él también vosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de Dios, habiendo oído el evangelio de Jesucristo, dice que es vuestra salvación. Habiendo escuchado el evangelio, la palabra de Dios, el consejo de Dios que está diciendo el apóstol Pablo, es que es nuestra salvación, y nosotros, y como Éfeso creyó en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Qué maravilloso, amada iglesia, hermano que me escuchan esta mañana y a través de las redes sociales. Vemos que el Espíritu Santo nos selló como ese evento único e irrevocable que ocurre en el momento de la conversión del ser humano, que deposita su fe en la obra redentora de Jesús, en la obra redentora de Jesucristo, garantizando su salvación, mi salvación, nuestra salvación, y que somos y pertenecemos a solo Dios en Cristo. Cuando usted y yo tenemos esa conversión en nuestro corazón, cuando lo recibimos en nuestro corazón sinceramente, diciéndole: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, reconozco que soy pecador, y ahora sé que por tu sangre derramada en la cruz, dice tu palabra, o he escuchado que tú perdonas mis pecados. Ahora yo quiero que esa sangre limpie, me perdone mis pecados. Y ahora quiero pertenecer a tu reino. Quiero tener entrada a la eternidad junto contigo. Y por eso esa oración que usted y yo hemos hecho puede ser de la misma manera o de otra forma, que cuando recibimos a Cristo, que le creemos a Él, el Espíritu Santo viene y lo sella. Viene el Espíritu Santo y lo sella, que es una diferencia al ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es cuando usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo somos sellados por el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua, irrepetible, repetida, donde el nacido de nuevo se somete al control, al gobierno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir y servir al reino de Dios, como el versículo que leía nuestro hermano. ¿Cuál es? El amor, el servicio por el amor. Pero cuando el Espíritu Santo nos sella y hemos recibido a Cristo, entonces se empieza a dar ese fruto, ¿verdad? Es como cuando de pronto damos las clases matrimoniales, le decimos a las personas, a cada persona, al hombre como a la mujer: el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor no es un deseo. No. El amor es una decisión. Y por eso cuando usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo, fue cuando se cumplió esa palabra. Dice que por amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue una decisión de Dios el Padre, fue una decisión de Jesucristo, de el Hijo de Dios, de despojarse de su esplendor y su gloria y tomar forma de hombre para morir en la cruz del Calvario, esa cruel muerte que habla en Isaías 53, para que usted y yo hoy podamos ser sellados y pertenecer a la gloria, al reino divino de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Vamos a entrar en el desarrollo. Esa fue una introducción.
Vamos a entrar en el desarrollo del tema. Vamos a ver, conforme las escrituras bíblicas, qué es el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es ese sello del Espíritu Santo? Pues el sello del Espíritu Santo es por naturaleza divina. Ese sello es divino, que representa su propiedad y la seguridad de ¿qué? De la salvación. ¿Para quién? Para usted y para mí. Que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta ese sello? Que pertenezco realmente al reino de Dios. Sencillamente, cuando usted y yo hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo nos ha sellado y empieza a hacer la obra regeneradora en cada uno de nosotros, indicando algo importante, que esa obra regeneradora es legal y definitiva del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Corintios 5:17, donde nos dice que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó. ¿Por qué? Porque ahora, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos sella diciéndonos: ahora, Jairo, usted pertenece al Dios vivo, al que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué perteneces? Por su pura gracia, que fue manifestada en amor en Cristo Jesús, y que por el oír la palabra del Evangelio de Dios, ahora tú eres salvo, sellado, porque el mismo Espíritu Santo produjo la fe en tu corazón para creer esa obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, porque es por gracia, no es porque usted y yo hayamos hecho algo para ser merecedores de la salvación o del sello del Espíritu Santo. Fue porque a Dios le plació que cuando usted y yo escuchamos el Evangelio de Jesucristo, dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que nos convence, y ahora, al vernos convencidos, nos sella diciendo: ya no perteneces a este mundo, perteneces al reino celestial. Espero estarme haciendo entender en esta mañana. Por eso, como les dije hace un momento, es la obra regeneradora, legal y definitiva del nuevo nacimiento. ¿Por qué regeneradora? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Por qué legal? De pronto, ¿por qué legal? Sencillamente porque el pecado demandaba muerte. El pecado demandaba muerte. Delante de Dios no había ni un justo, ni un santo, ni un hombre bueno. Pero Jesús vino y tomó ese lugar, y fue ese cordero perfecto, y legalmente pagó por su pecado, por mi pecado. Satisfizo la ley divina que decía y demanda que aquel que peca muere. Por eso legal. Entonces, y definitiva. ¿Por qué definitiva? Amada iglesia, cuando realmente usted y yo hemos nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo nos sella definitivamente diciendo: iglesia, tú eres mía, me pertenece. Por eso Jesús dijo, y el apóstol dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y nosotros como individuos somos su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ahora dice que usted y yo somos morada, somos su templo. Qué precioso, ¿verdad? Qué preciosa esa palabra que hoy Dios nos está confirmando, que es definitiva de que usted y yo
hemos nacido de nuevo. Pero oiga lo que estoy diciendo, que realmente hemos nacido de nuevo. Y en el tiempo del pueblo hebreo, el sello de sus gobernantes era un anillo que marcaba un documento que indicaba propiedad, protección y autenticidad. O sea que usted ahora y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo y somos auténticos hijos de Dios. Por eso Satanás no nos podrá marcar, porque usted ya fue sellado por el Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, vuelvo y recalco, si usted ha nacido de nuevo, realmente ha recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo lo ha sellado y entonces Satanás no lo podrá sellar. No lo podrá sellar, porque usted ya fue sellado. Porque usted fue ya, déjeme decirlo así, marcado como la propiedad del Dios eterno y poderoso por la obra y gracia de Jesucristo, en la obra redentora, y porque el Espíritu Santo te ha sellado y ahora mora en ti. Por eso es que Dios nos dice y nos reclama que de una fuente, óigalo bien, de una fuente no puede brotar agua dulce y amarga. De una fuente, haciendo alusividad que si usted y yo somos realmente sellados por el Espíritu Santo, no puede fluir dos corrientes de agua. Hoy me porto bien, o al salir del templo estoy portándome bien, y al salir me porto o sigo viviendo como yo quiero. Porque usted y yo, si realmente, por eso recalco, si he nacido de nuevo en Cristo, entonces soy sellado y mi fruto será diferente. Entonces, ¿por qué traje a colación que en el tiempo del pueblo de Israel los reyes utilizaban un anillo? Para cuando daban los edictos, los sellaban, ya era irrevocable. Ya era irrevocable. ¿Se acuerdan de Esther? De la reina Esther, que ya había sido un edicto sellado por el anillo del rey, de que todo el pueblo de Israel, que todos los judíos debían morir. Entonces ya no se podía revocar, porque era irrevocable ese sello. Lo que dijo el rey, eso fue. Por eso lo traigo a alusión, porque lo que dijo el Espíritu Santo, que si usted y yo somos sellados, es irrevocable nuestro llamamiento. Es irrevocable el ser hijo de Dios. Es irrevocable ser iglesia de Jesucristo. Es irrevocable ser servidor de Jesucristo. Es irrevocable ser cuerpo de Cristo. Es irrevocable ser una vasija de barro en Cristo. No perfectos, pero el Espíritu Santo nos va regenerando y llevándonos a la perfección eterna en el día de su venida o cuando yo muera. ¿Estamos claros en ello? Pues este es el mensaje que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, y también es referenciado a nosotros hoy. En segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, capítulo 1, 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, por eso el título que le coloqué, que usted y yo somos sellados, somos llenos del Espíritu Santo por pura gracia, por su gracia. No porque usted y yo lo mereciéramos, sino que a Él le plació que por el poder del Evangelio usted escuchara, oyera, y en su intelecto, en su alma, en su espíritu se produciese esa fe
de creer lo que Él dice en su escritura, de creer lo que Él dice en su palabra, de creer lo que dice Isaías 53, de creer lo que dijo Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces miramos que este es el mensaje que dice que usted y yo fuimos sellados. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto no era la iglesia más perfecta, no era la iglesia más correcta en el caminar del diario vivir, pero Pablo tiene que exhortarlos con esta palabra, diciéndole: el cual también nos ha sellado. Cuando dice: si usted fue sellado por el Espíritu Santo, su actuar, su caminar, su vivir no debe ser conforme la corriente del mundo o sus emociones o su humanismo. Si usted y yo hemos sido sellados, tenemos que mostrar que pertenecemos al Dios Todopoderoso. Eso es como cuando usted, comparando más no igualando, decimos así jocosamente, pero eso es como cuando usted firma un contrato de trabajo con una empresa. Usted empieza a pertenecer a esa empresa, por eso le dan un uniforme, por eso le dan un nombre a la empresa, por eso tiene unos jefes, por eso también tiene unos subordinados, por eso también se ha incluido dentro de los eventos de la empresa, porque usted ya pertenece a esa empresa, y por ende la responsabilidad suya, aunque sea por un cambio monetario, por su tiempo, usted debe subordinarse, debe estar bajo esa autoridad, bajo esa cobertura, porque para eso le están pagando. Asimismo, como dije hace un momento, comparando mas no igualando, usted pertenece a Dios. Si fue sellado por el Espíritu Santo, vuelvo y recalco, si ha nacido de nuevo, porque déjeme decirle, como muchas veces lo he dicho, dentro de todas las congregaciones que hay en el mundo, dentro de todas las partes donde se reúne el cuerpo de Cristo, muchos no han nacido de nuevo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque aún Pablo nos dice en Timoteo, en Filipenses, en Colosenses: saldrán falsos maestros, falsos profetas. ¿De dónde saldrán? Pues desde nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Ay, pero si él predicaba, si Dios lo usaba, hacía milagros y prodigios. Recuerda a los brujos, los magos, los que habían en el pueblo de Israel, hacían lo mismo. Hacían sanidades, hacían milagros, prodigios, hacían muchas cosas. Eso no certifica que yo he nacido de nuevo. Lo que certifica que he nacido de nuevo es que el Espíritu Santo me selló, y ahora mi actuar y mi caminar es diferente. Por eso mucho predicador hay que le predica de muchos moveres, de muchas acciones, pero cuando se predica la palabra de verdad, cuando el Señor permite que haya un mensaje, que se vaya a la santidad, que deje de pecar, que no se convierta al mundo, tú no te conviertas al mundo, sino que el mundo tiene que convertirse. Cuando hablo mundo, estoy hablando de la gente, tiene que convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque ven el sello, porque ven la llenura, porque ven la gracia de Dios en tu vida. No te conviertas tú a ellos, sino ellos tienen que convertirse en a ti. No a ti, Jairo, sino a lo que tú estás reflejando y manifestando el olor del conocimiento de Cristo, quien te selló, y ahora la llenura está en tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto: nos ha dado las arras. Qué maravilloso. Eso es. Bueno, yo doy gracias a Dios. Ahora, pues en la época con mi esposa no tuve ese privilegio de que cogía uno un anillo y se lanzaban en paracaídas o iban a cierto lugar y le decían: nena, yo te amo y te doy esto, anillo como arras de que me voy a casar contigo. Y usted mira eventos hoy en día, hacen unas cosas tremendas para dar las arras.
para dar las arras. El Espíritu Santo es las arras de que el Maestro vuelve por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos su amada, somos su desposada, somos su esposa. Y las arras del Espíritu Santo están en tu vida. Vuelvo y digo, si has nacido de nuevo. Me escuchará esta frase, porque cada vez que estaba preparando esto, el Señor me decía, si has nacido de nuevo. No digo que el Señor me dijo, ay, no. A través del entendimiento de lo que Él me daba, está diciendo, si ha nacido de nuevo, es sellado. Y si es sellado, por ende, está siendo lleno del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto, oiga, iglesia de Corinto, también nos ha sellado el Espíritu Santo y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, en su vida. O sea que la evidencia está en su vida. La evidencia que usted nació de nuevo y que tiene el sello del Espíritu Santo, la evidencia está en su vida. Y eso es como cuando dice Pablo allí, dice, cuando vamos caminando, manifestamos el olor del conocimiento de Jesucristo. ¿Qué olor estamos transmitiendo o estamos transpirando? Este sello, vuelvo y reitero, se recibe en el momento exacto que una persona cree y recibe el Evangelio de Cristo. Por eso lo importante, amada iglesia, que cuando usted y yo nacimos de nuevo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. No somos cualquier objeto que llegó a un lugar pequeño, segundo, primero, cuarto, quinto, o en un gran campo donde llega gente que alaba a Dios. Debe usted darse la estatura, déjeme decirlo así, debe darse usted la importancia, en el buen sentido de la palabra, la importancia de que usted fue sellado por el Espíritu Santo, que usted no es cualquier persona, que aunque el mundo te menosprecie, que aunque el mundo te critique, que aunque aún mi propia carne me induzca a decir, usted no está haciendo nada, usted no sirve para nada, mire qué hay de fruto, usted va a decir, yo estoy sellado por el Espíritu Santo y estoy siendo lleno porque estoy buscando el fluir de su palabra en mi vida. Quiero ser gobernado por su palabra en mi vida. Cuando hago eso, escudriño la escritura, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta palabra la inspiró el Espíritu Santo y es la profecía más segura, selecta para el ser humano. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo cuando yo involucro, cuando yo dedico, cuando yo sacrifico, por decirlo de una manera, tiempo para tomar de su palabra. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo. No es por inercia, no es por brinco, no es por nada de eso. Hay manifestaciones, no estoy en contra de ello, pero que sean del sello del Espíritu Santo, no de la emoción nuestra. Entonces sigue diciendo que este momento exacto cuando usted y yo recibimos a Cristo asegura nuestra redención final, que es nuestra vida en la eternidad. Iglesia, recuerde que usted y yo somos pasajeros y advenedizos en este mundo. Sí, tenemos necesidades. Claro, tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos anhelos, muchas cosas. Dios no está en contra de eso. Pero usted y yo debemos tener claro que ahora pertenecemos al reino de Dios y que todas esas cosas vendrán por añadidura, pero a la manera de Dios, no a la manera que yo considero que es bueno. Es a la manera de Dios, porque como dijo alguien, nos llevaremos sorpresas en la venida de Cristo. En este orden bíblico observamos que cada creyente en Cristo, nacido de nuevo, es sellado al mismo instante que entiende
que pertenece a Cristo, dando como resultado la seguridad consistente de que la salvación de su alma está eternamente segura. Yo sé que el enemigo a veces viene a ponerle duda a uno, ¿no? Usted no es salvo. Mire, pero mire lo que hizo. Mire, cuando dice la Biblia que cada aquel que es tentado por causa de su propia concupiscencia. Y Dios no tienta a nadie, ni acusa a nadie. Óigalo bien, ¿cómo así? No acusa a nadie. Sencillamente el Espíritu Santo lo que hace en mi vida es redarguirme. Jairo, estás actuando mal, corrige tus pasos. No te está diciendo: Jairo, ya caíste, quedaste destituido. Y yo tengo que decirle a esa voz o a ese pensamiento: no, porque realmente nací de nuevo, soy sellado del Espíritu Santo, soy débil, pero ahora confieso que Jesucristo es mi Salvador y sigo adelante. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero muchos confiesan su pecado y no se apartan, siguen en lo mismo, siguen siguen actuando lo mismo. Entonces eso es una señal de que no ha nacido de nuevo y que no ha sido sellado por el Espíritu Santo. Puedo ser religioso, sí, puedo alzar manos, puedo brincar, puedo saltar, puedo predicar, como muchas veces he dicho, puedo hacer un sermón espléndido, moverle las emociones, hacerlos que brinquen en esa silla. Eso sí lo puedo hacer, tengo testigos. Pero no, lo que yo quiero es que la palabra de Dios entre en su corazón, lo confronte, lo reconvenga o le diga, lo mueva en sus entrañas, que de lo que está haciendo no es lo que Dios quiere. Pero no es porque te estemos acusando, es porque la Biblia nos dice que debemos enderezar nuestra senda. ¿Y sabe por qué es segura esta salvación? Mire lo que dice San Juan capítulo 1 verso 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, óigalo bien, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, óigalo bien, no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo así? Pero ¿cómo así si estamos en una humanidad? Sencillamente, vuelvo le digo, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces cuando viene esa fe, ¿quién la está produciendo? La palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. O sea que estoy siendo engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿En dónde? En mi alma, en mi mente, en mi intelecto. Por eso es que soy engendrado por la voluntad de Dios. Por eso es la parte final de este título: por gracia. Por gracia. Solamente por su gracia. Podemos ver que los sellados, vuelvo y recalco, son aquellos que escuchan el evangelio de la salvación y reciben a Jesús por fe, creyendo en su obra redentora en la cruz del Calvario, que hizo por el pecador, como lo dice Juan: los que le recibieron y los que le reciben hoy, les es dado ser hijos de Dios, engendrados por Dios, no por hombre, sino por Dios. ¿Por qué por Dios? Porque Dios es santo, santo, santo. Y si soy engendrado por Dios, y si me aparto del pecado, recibo a Cristo, mi vida empieza a andar en santidad. Santidad no es que ando con una aureola encima. Santo quiere decir separado de. Fui separado del pecado, de la muerte y del mundo, y ahora soy sellado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vean que pertenezco al reino de Dios y que es Cristo el que mora en mí. Hay una evidencia, querido hermano que me escucha y amigo.
Hay una evidencia fundamental para tener claro si somos sellados por el Espíritu Santo. Y es que este sello del Espíritu nos impulsa, óigalo bien, este sello del Espíritu nos impulsa a vivir de acuerdo del Evangelio desde el momento de nuestra conversión. Por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no queremos más del mundo. Ya no queremos más de lo que el mundo ofrece. Queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Cuando digo estar en la presencia de nuestro Dios, no quiere decir que me quiero subir a los cielos, no, sino que en mi caminar, porque Dios está en todas partes, ¿sabe? Dios está en todo lugar. Es una palabra que utilizamos como para darse uno a entender. Dios está en todo lugar. En todo, Dios lo llena todo. Y para decir que para estar en su presencia quiere decir que Dios me apartó de ese mundo pecaminoso de maldad, para que ahora ande con libertad, libre del dominio del pecado, en lo que Él quiere de que yo ande, en esas obras que Él preparó de antemano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la evidencia fundamental. Pablo nos dice: si en verdad habéis oído y haber sido sellados por el Espíritu Santo, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad, según Dios quien nos engendró. Porque ahora usted y yo fuimos engendrados por Dios mismo. Por eso ahora andamos como es digno de ser la desposada o la esposa de Cristo, porque tenemos las arras, que es el sello del Espíritu Santo de Dios. Por eso camine seguro, hermano, camine firme, porque usted ya le pertenece a Dios. No es que el diablo venga y le diga: ay, usted dijo una mentira, ya sea para el infierno. Mentiroso Satanás, porque pertenezco a Cristo. Pertenezco al... ay, fue que se me salió una grosería, digo, ya Dios no me ama. Mentiroso Satanás, soy nueva criatura. Y Pablo me dice en la escritura que yo debo hacer morir lo terrenal en mí, y lo estoy haciendo morir, no por mi propia fuerza, sino porque voy al Espíritu Santo que ha inspirado su palabra, y la leo y reconozco que Él es mi Señor. A veces cuando estamos en consejería con mi esposa le decimos: el mejor consejo está en las Escrituras. Si usted piensa que yo le voy a decir algo que vaya conforme a lo que usted vive, está haciendo, no busque eso en nosotros, porque nosotros vamos a decir lo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura a nuestra carnalidad, a nuestro pecado, no nos gusta. Y lo primero que va a venir a su mente, el pensamiento que le puedo decir que es seguro, que es lo más factible, es que usted fue a condenarme, es que usted me juzga, es que usted no tiene amor, es que usted no sabe cuál es el amor de Dios. No. El amor de Dios es decirte la verdad y decirme la verdad. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. ¿Para qué? Para evidenciar que usted y yo pertenecemos a Él. Entonces debemos caminar de esa manera. Pablo nos está enseñando también, la diferencia del de ser sellado por el Espíritu Santo y que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios, vamos rápido, 5:18, mire lo que dice. Efesios capítulo 5 verso 18 dice de la siguiente manera. Lo tengo aquí escrito, pero voy a la palabra. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pablo le decía esto? Para entender este versículo, vamos al verso 15, donde dice: mirad, o sea, observe. Mirad pues con diligencia cómo que andéis, ¿cierto? No como necios, sino como sabios. O sea, no como los del mundo, sino como los sellados por el Espíritu Santo. Aprovechando que bien el tiempo, porque los días que son malos.
Por tanto, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, no seáis insensatos, o sea, necios, duros de corazón, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo entiendo cuál es la voluntad del Señor? Sencillo, iglesia, con esta palabra, con la palabra de Dios. Entiendo cuál es la voluntad de Él. Y por eso Pablo en el verso 18 dice: oiga, iglesia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es lleno? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. En vuestros corazones, en el interior nuestro, en lo íntimo de nosotros, en nuestro corazón. Debemos ahí dar ese fruto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este sello del Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, es que la palabra de Dios es la obra dinámica y progresiva del Espíritu Santo en usted y yo, que fuimos sellados. Tremendo, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos actuar ni vivir en lo que va en contra de esta palabra, porque entonces estaría negando lo que estoy confesando con mi boca. Por eso es que la Biblia dice que esa fuente no pueden salir dos aguas. Y en Apocalipsis es más duro, el mensaje es más fuerte. Dice que a los tibios, ¿qué pasa con los tibios? Vomitable, ¿verdad? Los vomita. Cuando usted algo echa a su boca y le causa ¿qué? Esa sensación de vómito es repudio, asco. No quiere estar en mi boca. Tremenda esa exhortación. Si usted, un día me puse a meditar en ese versículo y dije: Señor, tremendo. Por eso mucho predicador, de los pocos que hay, dicen: amada iglesia, vivan en santidad, den fruto del Espíritu Santo, vivan como el Señor quiere. Y muchos se preguntan dentro de las multitudes de esas congregaciones: ¿y cómo es que Dios quiere que viva? Pues vea, vaya a la Escritura, vaya a la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Una vez, una ocasión, él me dijo: pero es que ahí no me dice. Le dije: sí, ahí le dice. Dice que al ladrón no heredará el reino de los cielos, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, que los fornicarios, cuando le llegué ahí, le dolió duro y dijo: ¿sabe que esto nadie lo puede aguantar? Mejor me voy. Porque estaba en una situación de fornicación. Dice: a los adúlteros. Y aún hay personas que se excusan, porque una vez hablé con alguien de esta manera y se excusa diciendo: ah, no, usted no me juzga a mí, porque la Biblia me dice que a los adúlteros y los fornicarios los juzga Dios. ¿Y qué dice más? Solamente se cogió ese versículo y toda la Biblia no está hablando de esos pecados. Cuando empecé a llevarlo, entonces, no, hermano, la Biblia no se coge por secciones, se coge de pasta a pasta, porque esta es la verdad de Dios, es el sello de Dios, es la vida del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia me dice, esta Biblia me dice: oye, ¿cómo podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo voy a poder andar con Dios si no estoy de acuerdo con lo que Él establece en su palabra? Pues no voy a poder andar. Y a eso es lo que Dios le llama los tibios. Miramos entonces
que ser lleno del Espíritu Santo no se refiere a una inteligencia humana, sino al discernimiento divino que continuamente debe estar guiando nuestra propia vida, nuestro diario vivir, en este peregrinar en esta tierra, para hacer la manifestación del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, amada iglesia, a veces decimos: yo voy a irme para la eternidad, yo soy salvo, yo esto, pero dentro de ese espacio, cuando me convierto a la eternidad, hay una responsabilidad que Dios nos ha dado, donde nos dice: usted y yo somos la luz del mundo. ¿Y qué luz estoy dando? ¿La luz de que soy sellado y que soy lleno del Espíritu Santo por su gracia, o que una luz tenue? Acuérdense que los mismos evangelios nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. No está hablando de la venida de Cristo. De una vez les digo, no, le hacen bien ese pasaje. Está hablando de una iglesia que realmente se prepara para recibir al amado, y de una que es inteligente, que se cree autosuficiente y que así como está viviendo está bien. Por eso cuando vino el amado, cuando vino la voz que dijo: el amado viene, el amado llegó, las que estaban todas durmieron, todas cabecearon, dice la escritura. Pero las que estaban apercibidas, que estuvieron llenas, óigala bien, llenas del Espíritu Santo, llenas del gobierno del Espíritu de Dios, porque tenían su aceite, ese aceite que simboliza el Espíritu Santo, ese aceite que unge, que dice que es designado para algo. Ese aceite debe estar en su vida y en mi vida como la llenura del Espíritu Santo, no de brincos y caídas y todas estas cosas. No, lo que Él quiere es que esta palabra llene nuestro corazón, que esta palabra se afirme en nuestra vida, porque Él vendrá y mirará a Cristo a través de nosotros, y cuando Él nos llame, entonces seremos convertidos en un abrir y cerrar de ojos, y verá nuestra vida llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el sello. Dios está buscando esos sellados. Sé que hay sellados que por las circunstancias que se han vivido han dejado que se opaque. Por eso la Biblia dice: no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo. Tú que fuiste sellado, ¿por qué lo entristeces? ¿Por qué eres insensato? ¿Por qué eres empecinado o empecinada en vivir en contra de lo que el Espíritu Santo te ha convencido que es pecado? El Señor quiere y viene por una iglesia limpia y pura. El que es sellado da frutos de ese sello y de esa llenura. El que no, sencillamente mostrará una apariencia de piedad y religiosidad, no más. Duro decirlo, duro escucharlo, pero es la verdad. Lo maravilloso de la llenura del Espíritu Santo es que es testimonio de que somos aprobados por Dios. Somos aprobados por Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo: procura presentarse como obrero aprobado delante de Dios. Dios nos santificó, amada iglesia. Dios nos perdonó. Pero hay una responsabilidad que Él nos dejó: vestirnos de sus vestiduras de justicia, vestirnos de su justicia de amor y verdad, como ese versículo que leyó mi hijo en la oración por las peticiones. Debemos manifestar ese amor de Cristo. Debemos ser aprobados por Dios, no por un control impuesto a la fuerza, no. Esto no lo estoy diciendo para que, ay, que por miedo, no. Es porque el Espíritu Santo realmente te ha convencido. Es el Espíritu Santo que te convence, yo no. Yo puedo reventarme aquí los pulmones, pero si el Espíritu Santo no te convence, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Sino que es una sujeción voluntaria de cada creyente en Jesucristo y a su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo.
Por eso fue que en Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ojo, no debemos de perder de vista que los que adoraron estaban pidiendo valor y confianza para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Usted lo puede ver en su casa. Por tiempo no lo puedo hacer. En Hechos capítulo 4, desde el versículo 24 en adelante, puede ver el texto y el contexto de lo que le estoy diciendo. Era allí cuando los discípulos, cuando Pedro y Jacobo fueron sueltos, cuando estaban presos, y se reunieron en el aposento y empezaron a orar y le dijeron: Dios, danos valor, danos fortaleza. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra de verdad. Y eso es lo que yo le pido al Señor. No crea, iglesia, que para nosotros como ministradores de esta obra que el Señor nos puso junto con la familia, para mí personalmente digo: Señor, pero mira, mientras más predicamos, como que menos llegan, como que pasan, se van, no aguantan. Señor, ¿qué sucede? Sencillamente me está diciendo: predica. Y una vez me dijo mi hijo menor: Padre, no se preocupe, usted predique, que Dios se hará cargo. Gústenos a quien nos guste, pero es la palabra de Dios. Porque en muchos lugares una cosa es predicarla y otra cosa es vivirla. En muchos lugares se preparan mensajes muy elocuentes, pero para que usted lo reciba. Pero en mi vida personal no estoy actuando lo que predico. No estoy viviendo lo que predico. Estoy dando otro reflejo de luz. Estoy dando algo oscuro, tinieblo, entre oscuro y claro. Pues eso no es de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos transparentes. Dice el mismo Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder. Óigalo bien, hemos tergiversado esa palabra. Recibir poder para hacer milagros, prodigios, sanidades, para resucitar muertos. No. Cuando usted va a investigar cuál es ese poder, dice: es la facultad para poder predicar el evangelio, para poder vivir el evangelio, para poder andar en las obras que Cristo preparó de antemano. Ese es el poder. Por eso dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto fue confirmado en Hechos capítulo 2, 4, 11, cuando dice que hablaron nuevas lenguas. Pero ¿qué hablaban en esas lenguas? Hablaban el mensaje de Jesús. Y todos los que estaban reunidos decían: ¿y estos quiénes son que están hablando en nuestra lengua nativa de lo que Jesús es? Tremendo, ¿verdad? Para concluir con nuestro texto de Efesios 5:18 y el tiempo que nos corre, que nos habla del ayuno de la llenura del Espíritu Santo, Dios nos dice el peligro de dejarnos embriagar de las cosas que están en el mundo, que no debemos conformarnos a este siglo lleno de maldad, sino que renovemos nuestro entendimiento. En otras palabras, que seamos llenos del Espíritu Santo y comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que sea el Espíritu de Dios, amada iglesia, y Jairo, que te estás predicando, gobierne nuestro cuerpo, alma y espíritu. Es lo que debe gobernar nuestra vida, el Espíritu Santo. Por eso usted y yo somos sellados, somos llenos del Espíritu Santo por su gracia, por su amor. Hay un mandato implícito en nuestro verso: sed llenos del Espíritu. Hay un mandato que el apóstol Pablo está diciendo: sed llenos. Oiga, lean, escudriñen, estudien, oren, ayunen, clamen, giman delante de la presencia de Dios,
para que ustedes tengan la abundancia del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que venga el poder de ese Espíritu y se manifieste a través de ustedes. No es una sugerencia que Pablo está haciendo en este verso, es un deber para todo creyente en Jesucristo, y es un proceso continuo, momento a momento, en nuestro peregrinar en este mundo. Por eso la Biblia nos dice que seamos diligentes, que no seamos negligentes, seamos diligentes, buscando de su presencia en oración, ayuno, ruego y súplica, y en la lectura de su palabra. Entonces, la mejor evidencia es cuando usted y yo estamos siendo llenos del Espíritu Santo, de que fuimos sellados por Él. ¿Por qué? Porque hay un estilo de vida, ¿de qué? De adoración con salmos e himnos espirituales, en gratitud por lo que Dios en Cristo hizo por usted y por mí, y hace por medio de todas las cosas que obran para bien a los que amamos a Dios, sujetándonos unos a los otros. ¿En qué? En el temor y en el amor a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué más maravilloso, amado hermano en Cristo, que cuando usted y yo estamos siendo llenos del Espíritu Santo, se refleja en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. No hay ley. Y cuando está hablando aquí de la ley, dice la ley que fue nuestro ayo, que es buena, pero que nos confronta con nuestro pecado. Ahora esa ley no te puede condenar, porque por gracia fuiste sellado y estás siendo lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso. Porque fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora usted y yo, si hemos nacido de nuevo, somos sus hijos y voluntariamente nos sometemos a su gobierno cada día, llevándonos de su Espíritu que inspiró las Escrituras bíblicas. La Biblia es nuestro manual, la Biblia es nuestra ruta. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow. Si usted mira el Salmo 119, todo habla es de la palabra de Dios. Es el alfabeto hebreo. Y usted mira y mire que siempre la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Nunca se aparte este libro de la ley. Le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Entonces, gloria a Dios, amada iglesia, por la gran obra de su gracia y su Espíritu Santo, que nos convence, nos convenció de pecado, y por medio de la fe recibimos a Jesucristo y somos sellados, siendo así ahora la morada del Espíritu Santo hoy y para siempre hasta su venida. Gócese por eso, amada iglesia. No sé qué estés viviendo ahora. No sé qué estás pasando. No sé con qué estarás contristando o entristeciendo al Espíritu Santo. Pero Dios nos está diciendo hoy que si usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, fue porque nacimos de nuevo. Y si nacimos de nuevo, es porque nos estamos llenando de su palabra, de su Espíritu. Es que a veces creemos que el llenar del Espíritu Santo es algo por inercia, que viene como una fuerza y ¡pum! No. Llenarnos del Espíritu Santo es esto. Esto fue el que le inspiró el Espíritu Santo. No le inspiró un hombre, fue el Espíritu Santo. Y por eso es que nos toca llenarnos del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por lo que tú has permitido en nuestra vida. Señor, te imploro que en tu gracia y tu amor nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu, o sea, de tu palabra. Y si te hemos fallado, Señor, siendo sellados, te pido que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado. Ahora, Señor, te pido de una manera especial que perdones mi vida, que me perdones, Señor. Y Espíritu Santo, perdóname en lo que te he entristecido, en lo que te he contristado, y ayúdame a ser lleno de ti.
Llévate la indiferencia de mi corazón. Llévate, Señor, el conformismo. Llévate la autosuficiencia. Llévate esa voz que le habló allí a Eva en el huerto, con que Dios ha dicho, y hace que se tergiverse tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, queriendo ser igual que tú. Porque al vivir a mi manera, a lo que yo quiero, te estoy diciendo: no te acepto, yo no te quiero a ti, quiero en mi vida. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia firme, fundamentada en tu palabra y en tu Espíritu, Dios. Que lo que prediquemos desde el púlpito, que lo que cantemos desde el púlpito, que lo que andemos en el mundo, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, sea una evidencia de que vivimos, Señor, tu palabra. Que no seamos solamente oidores olvidadizos,